su salud, digamos, la salud de la economía, ¿no? Entonces es una contradicción insalvable y que vuelve a aparecer, porque vamos a ver que el propio Marx lo define así como mecanismos contrarrestantes. El capital puede hacer algunas cosas para contrarrestar o evitar transitoriamente este problema, ¿no? Pero lo de transitoriamente es importante, porque vuelven a aparecer, ¿sí? Porque es una tendencia que está en su propio mecanismo de funcionamiento. ¿Cuál es básicamente los mecanismos contrarrestantes? Marx define unos cuantos, pero el centro ¿cuál es? Bueno, operar sobre esta otra variable. Si esta tiende a bajar y es imposible hacer otra cosa y no se puede resolver, bueno, el capital lo que puede hacer es decir, bueno, subimos esta. ¿Sí? Subimos esta para compensar lo que pasa con la composición orgánica del capital y recomponer, digamos, la tasa de ganancia. El tema es que esto no es que el capital lo decide por un decreto o que es la que el capital desea. Esto, por ejemplo, va a depender de la lucha de clases. ¿Sí? O sea, la tasa de plusvalía depende de cuánto los trabajadores logran organizarse para conseguir valorizar su fuerza de trabajo. A su vez, el capital no puede incrementar tanto la tasa de plusvalía al punto de después no poder realizar en la esfera de la circulación las mercancías que produce el propio capital, que las consumen los trabajadores, mayormente. Ese es otro problema que se le genera al capital. En realidad es expresión de lo mismo, lo podemos ver de esa forma. Si nosotros vemos acá matemáticamente, bueno, si esto genera una baja de la tasa de ganancia, se aumenta la tasa de plusvalía en la misma proporción. Ahora, ese aumento puede generar que después la salida de las mercancías que las compran fundamentalmente los trabajadores no se produzca. Entonces, esa recomposición de la tasa de ganancia en la esfera de la producción no termina siendo una recomposición de la tasa de ganancia en el ciclo completo. Entonces, ese incremento de la tasa de plusvalía como un mecanismo contrarrestante tiene sus límites también. En alguna etapa del capitalismo, esto lo van a ver en la otra esfera también, operó como el otro mecanismo. Para poder vender y generar un mercado de consumo que permita realizar las mercancías, la tasa de plusvalía bajó mucho, ¿no? Pensemos en la época de los estados de bienestar, década del 50 en Europa, ¿sí? Ahora, eso le generaba un mercado y que pareciera que el capitalismo había evitado este problema. Ahora se generó el problema inverso, es que la tasa de ganancia en un momento fue demasiado baja para las aspiraciones del capital. Porque es el razonamiento inverso con el problema inverso. Si yo bajo mucho la tasa de plusvalía porque aumento mucho los salarios, genero condiciones de consumo, me pueden generar problemas en la propia generación de plusvalía. Si la tasa de ganancia es muy baja, ¿quién invierte? ¿No? Y ahí se entran en situaciones de estancamiento como las que hubo hacia fines de la década del 60, por ejemplo, en el mundo capitalista desarrollado. Entonces, las soluciones que se pueden encontrar por un lado suelen generar problemas por otro. Esto es un poco el... Sí, claro. Para mejorar la composición orgánica del capital, la incorporación de mano de obra calificada, eso mejoraría la... Sí, eso también mejora la tasa de plusvalía actualmente. Sí, son la parte del capital variable, ¿no? Sí, el tema es que si es calificada también la tenés que remunerar más caro, porque esa calificación tenés que... Le produce más plusvalor porque es más calificado. Sí, es uno de los mecanismos que podrían darse. Hay otros que directamente actúan sobre acá, que más los detalla. Tiene que ver con la apertura del comercio exterior, por ejemplo, para lograr que haya insumos más baratos también para la producción. O sea, hay una serie de... Yo lo centré en los que implican la suba de plusvalía, como es, porque la mayoría operan en esta variable, pero hay otros. Un poco el planteo es que todos tienen como un límite que vuelve a aparecer. Bueno, y finalmente las crisis, es como el cierre, todo el asunto.
ahí ya terminamos con la parte positiva, macroeconómicamente. Las crisis parten de todo lo anterior, ¿no? No es que aparecen de la nada, como también a veces se nos plantea, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, las crisis se dan en el capitalismo porque los gobiernos se mandan macanas o porque hubo algo externo que pasó que generó la crisis, ¿no? Entonces la culpa siempre la tiene otro, o cosas por el estilo. Nunca se les, o nunca no, pero a veces los que son defensores del sistema las tratan de buscar en cosas externas al sistema, justamente, y no en su propio funcionamiento, que es donde es más difícil seguramente encontrar las causas, pero donde realmente están. Pero una cosa que genera las crisis es, de alguna forma, entre comillas, resuelven, ¿sí?, algunas de estas contradicciones que fuimos planteando para permitir un nuevo ciclo de acumulación que a su vez va a generar nuevas contradicciones y nuevas crisis. Por eso dice que las crisis son cíclicas. No cíclicas en el sentido que se plantea a veces de forma medio mística de cada tanto hay una crisis, ¿no? Si hubo en el 82 y hubo en el 2002, en el 2022 va a haber una crisis. Si fue una cosa que se pudiera, si las crisis vinieran por el reloj, una cosa así. En realidad, las crisis son cíclicas en el sentido de que se generan, ¿sí?, en cada ciclo de acumulación de capital, se generan las condiciones para que haya una crisis que la resuelve, ¿sí?, que resuelve esas contradicciones, y se genera otro ciclo donde reaparecen, digamos. No en el sentido del tiempo que dura, ¿no? Eso no funciona así. ¿Qué generan las crisis que permita resolver en parte esas contradicciones? Bueno, por ejemplo, nosotros decimos que la tasa de ganancia es plusvalía sobre capital total. Una de las cosas que generan las crisis es la desvalorización del capital. Y eso permite subir la tasa de ganancia de los capitalistas, ¿no? Desvalorización del capital, ¿qué quiere decir? Quiere decir fábricas, maquinaria que se malvende porque el empresario se fundió, entonces la vende otro empresario que la compra para usarla para producir, ¿sí? Caída de salarios, desvalorización de la fuerza de trabajo, es eso, ¿no? Es lo que todos conocemos que pasa en las crisis. Caen los salarios, eso recompone la tasa de ganancia de capital, ¿sí?, y permite un escenario de acumulación más favorable, ¿sí?, más posible que el que tenía justamente cuando se generó la crisis. Entonces, la crisis de alguna forma es un mecanismo que permite al sistema como purgarse a sí mismo, ¿no? O sea, el capital se libera de los capitales individuales menos productivos. ¿Qué quiere decir algunos capitales se funden? Bueno, que esos capitales que son menos improductivos dejan de jugar, ¿sí?, y de alguna forma el capital en su conjunto se deshace de ese lastre de capitales ineficientes que hay, ¿no? Y se mantienen quienes a flote de la crisis, los más eficientes, generalmente los más grandes, pero fundamentalmente los capitales que pueden tener una mayor productividad en su desarrollo. De hecho, para esos capitales, a veces también se plantea esto de que las crisis son malas para todos, ¿no? Para los capitales que sobreviven, digamos, a la crisis es un escenario beneficioso, es un escenario de mejores condiciones para seguirse reproduciendo como capital, ¿no? Porque los insumos les resulta más barato, porque absorbió una empresa que se fundió, porque ahora los trabajadores cobran menos, y le permite recomponer una tasa de ganancia atractiva. Bueno, ya terminamos. Bueno. Terminamos de detallar un poco. Esto de que las crisis son necesarias, ¿no? Ese concepto de que son necesarias en el sentido de que el capital las necesita para darle salud, digamos, hacia adelante, sanarse de alguna de esas contradicciones transitoriamente, y también en el sentido de que son inevitables, o sea, son necesarias en el sentido que necesariamente se dan, ¿sí? No quiere decir que se pueda prever matemáticamente cuándo, pero sí que no tiene sentido pensar, o por lo menos históricamente está demostrado que no hay capitalismo sin crisis, ¿no? Las contradicciones afloran por algún lado, ¿no?
Lo más cercano que hubo a eso era la edad de oro del capitalismo en los años 50 y 60, que había gente argumentando de forma pesada de que el capitalismo había encontrado la forma de funcionar sin crisis, ¿no? Estado de bienestar, y en realidad eso también se basaba en cómo se relacionaba ese mundo desarrollado y de capitalismo bueno con todo el resto del mundo, que en esto van a entrar después en las reuniones siguientes, y también en que esas contradicciones sobre la tasa de ganancias se estaban dando hasta que llegaron a una situación de estancamiento también vinculado con eso. Pero bueno, acá una cosa más para el debate también, de que ninguna crisis económica por sí sola, ¿sí?, conduce a que el sistema se caiga. El capital ha demostrado ser muy hábil a la hora de recomponerse, incluso en crisis muy que ponen en cuestión como el conjunto del sistema, pero el capitalismo se logra de alguna forma reinventar. Digamos, no tenemos que esperar a la crisis final del capitalismo de brazos cruzados, que va a venir, digamos, por la economía. Capaz que sí, pero por lo menos no es lo que parece razonable, y habiendo visto la crisis del 29, la crisis del 2008, que fueron crisis donde las contradicciones del sistema quedan muy al desnudo, el capitalismo es capaz de reinventarse y de salir de ella, ¿no? Con destrucción gigantesca de naturaleza, humanidad y todo eso, ¿no? Pero eso al capital no es la variable que le resulta relevante. Bueno. Los escucho ahora, los escucho. No te anotas algunas preguntas que después podemos ver si quieren, pero primero quiero escuchar a ustedes. Esto fue muy esquemático para lo que esto podría llevar, no sé, un año entero en algunas facultades se da, no en Uruguay. En otros países hay cursos de Economía Política 1 es el tomo 1 de Capital, Economía Política 2 el tomo 2. Esto que vimos en 2 horas, medio de la carrera, se ve con una profundidad que es mucho más importante y permite entender y vincular con la realidad concreta mucho mejor los conceptos. Pero bueno, esto un poco la idea es que son las grandes características y las grandes categorías de análisis para analizar el funcionamiento del capitalismo en general. O sea, si quisiéramos analizar la economía uruguaya hoy, la economía, el desenvolvimiento histórico, aplicando estas categorías, ¿sí?, a lo concreto, deberíamos entender las claves ahí de por dónde va la cosa. O sea, si partimos de otro marco sin estas categorías, se hace bastante difícil ir a lo profundo de por qué las economías se desenvuelven de determinada forma. O sea, nos podemos quedar en la superficie, pero no vemos las raíces, digamos, del proceso. Bueno, preguntas, o críticas, o comentarios, algo que haya faltado, por favor. Estamos en televisión y el tiempo es oro, no podemos quedarnos callados así. Una pregunta. En el entendido de la política económica, Uruguay se encuentra en un proceso de aplicación de política económica de bienestar o en un proceso de política económica administrativo de capital. Bueno, el estado de bienestar puede ser también un proceso administrativo de capital. Bueno, esto lo van a profundizar más con Rodrigo seguramente en la última charla, que es específicamente sobre Uruguay. Digamos, estas son condiciones y rasgos del funcionamiento general del capitalismo que exceden en términos generales a los
gobiernos, salvo que, bueno, sea un gobierno que se proponga objetivos más radicales, digamos, de superación del capital, ¿no? O sea, de destruir la propiedad privada, las funciones capitalistas, aunque sea la interna de esa economía, con las dificultades que después eso implica en el hecho de que el capitalismo es mundial y no algo que pueda eliminarse, digamos, en un país, ¿no? Podemos dar ejemplos históricos múltiples. Después, más en concreto, a la hora de evaluar la política económica de Uruguay, bueno, yo creo que anticapitalista no es eso, o por lo menos en el sentido directo, ¿no? Uno puede decir, bueno, se generan determinadas condiciones de bienestar mínimo, de legislación, de determinadas cosas que hacen al funcionamiento económico con determinada estabilidad, con un poco mayor de igualdad que la que había en otros modelos, y eso puede conducir a generar mejores condiciones para la superación del capital como forma de organización de la economía, digamos. Pero eso, en todo caso, serían las precondiciones, ¿no? La política económica en sí no conduce a la eliminación de esa forma de organización económica. Después está la discusión, bueno, determinadas acciones, si por lo menos tangencialmente pueden poner en cuestión al capital, digamos, en términos, por poner ejemplo, las empresas públicas. Uno puede decir, bueno, las empresas públicas, si bien son empresas que tienen que cumplir con determinados criterios capitalistas, o sea, no perder plata, digamos, en su funcionamiento no se guían enteramente por criterios de maximización de rentabilidad. Entonces es como una esfera de la economía que, sin salirse de la lógica capitalista, porque la lógica capitalista está presente igual, de alguna forma construyen algo que puede ser alternativo a esa lógica. Lo mismo con lo que es toda la esfera de la autogestión, por ejemplo, ¿no? Las empresas autogestionadas por los trabajadores tienen que dar ganancia, porque si no, no hay plata para repartir entre la gente. Ahora, la lógica de funcionamiento es distinto, no es la maximización de la ganancia como objetivo infinito, sino bueno, que los trabajadores cobren un ingreso que les permita vivir bien. O sea, ¿hasta qué punto la amplificación cuantitativa de esas lógicas es amenaza, digamos, para la lógica general del capital? Y bueno, en un país como Uruguay, a empezar, es impensado que a esa escala, digamos, se pueda, ¿no? Porque la lógica del capital está arriba, ¿no? Incluso, y opera, digamos, hacia todos los países. Y cada economía no es autónoma y es cada vez menos autónoma, ¿no? Tengo una pregunta. Tú habías dicho que estas categorías que estudiábamos hoy eran aplicables tanto para finales del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Mi pregunta va a ¿qué se le escapó a Marx? ¿No? Porque obviamente que la economía y en la que basó sus estudios fue en un contexto y estudiando, digamos, de su tiempo hacia atrás, ¿no? Pero tú dices que justamente esas ecuaciones son aplicables al siglo XX, siglo incluso XXI. Pero ¿qué hay que Marx no vio? O sea, bueno, esto lo explica muy bien Jorge, que lo van a tener el viernes que viene, que dice, no, en serio, que dice que Marx era un ser humano y como un ser humano se equivocó, o sea, no se le puede exigir, digamos, una especie de infalibilidad porque fue hijo de su tiempo, o sea, no podía conocer, aunque avisoró bastante algunas tendencias, que uno se sorprende cuando lee algunas cosas, que dice, ¿cómo ve para adelante este loco? Pero es imposible, digamos, vivir un tiempo que no es el tuyo. Ahí hay varias cosas. Yo creo que en lo que puedo haber errado es capaz en una previsibilidad de transformación del sistema que en los hechos no se terminó produciendo en forma global, digamos, en el tiempo que creo que él pensaba capaz que iba a pasar. Eso también es algo que en el material que hizo Jorge para que viene lo plantea también en el caso de Lenin, que Lenin escribe el imperialismo fase superior del capitalismo y dice el imperialismo es el capitalismo agonizante, o sea, es el capitalismo
que le queda poco. Si uno lee la palabra agonizante piensa eso, sin embargo hace 100 años que estamos en ese capitalismo agonizante que tiene rasgos de putrefacción muy notorios, pero que sigue. Entonces está algo ahí, hay que, no sé, reformular, pero repensar para tratar de explicar mejor la realidad. Después del caso de Marx, bueno, hay algunas cosas que quedaron incompletas en su obra, que él mismo lo plantea en el programa del Capital, que después no se terminan escribiendo, sobre el Estado, una serie de cosas que capaz que no serían un insumo muy bueno tenerlos. Y creo que ahí lo principal es tratar de rescatar el método y aplicarlo de la mejor forma posible a la realidad de hoy, no quedarnos con la frase que dice, a veces se genera esa especie de quién es más marxista, ¿no? De competencia de el que cita tal fragmento que lo que permite es defender la posición que yo digo que es la que está bien. Entonces, como tengo esta cita que dice esto, y en realidad Marx, capaz que si uno lo lee textual y puede haber apariencias de contradicción entre momentos distintos de su vida o entre obras distintas, en realidad si uno lo toma textual acá y textual acá parecieran contradictorios. En realidad porque estaba analizando cosas distintas, porque estaba a grados de abstracción distintos en su análisis. Y en realidad ahí lo que cabe es no exigirle más al texto de Marx que lo que puede dar, sino aplicar el método lo más creadoramente posible y lo más rigurosamente posible. En el caso de la discusión, por ejemplo, también de vigente, bueno, qué trabajos generan valor y qué trabajos no. Entonces ahí, bueno, hay algunos que hacen una interpretación de Marx muy restringida, que en realidad la única generación de valor está en las mercancías materiales. Eso existió en el siglo XX, había autores marxistas que planteaban eso, ¿no? O sea, si no hay transformación de la naturaleza material, no hay trabajo productivo, no hay valor. En realidad, si uno aplica el método de forma un poco más no tan rígida, puede llegar a que en realidad hay un conjunto de mercancías y servicios que no son tangibles y que tienen valor, ¿no? Y en realidad Marx, los ejemplos que daba en general eran con cosas materiales. Si uno se queda con eso, ¿cómo explicamos toda la gigantesca producción de servicios donde hay una valorización de capital enorme si eso supuestamente no tiene valor? Es complicado, obviamente. Sí. Bueno, toda la cuestión de cómo se dio el desarrollo del capitalismo en el mundo, creo que es algo que Marx no podía prever una serie de tendencias que se dieron, que es que las revoluciones realmente existentes y eventualmente en el futuro no sabemos, se dieron en los países no mayor desarrollados desde el punto de vista capitalista. Eso es algo, o sea, el planteo de este tiene una lógica, los países capitalistas desarrollados por un desarrollo de las fuerzas productivas más adelantado y las contradicciones se empiezan a manifestar más agudamente y además tiene una base material para desarrollar otro sistema basado en otras lógicas que el resto de los países atrasados. Bueno, ahí es donde se deberían dar las transformaciones antes. Sin embargo, se han dado lógicas donde los países capitalistas desarrollados no parecen ser muchas veces los primeros donde se van a... No tenemos la bola de cristal. Si uno tiende a pensar en el mundo, bueno, en Estados Unidos no tiene que haber una revolución en breve, ¿no? Porque se generan determinadas lógicas internas ahí, por ejemplo, el reparto de la plusvalía, aristocracia obrera, ahí hay toda una serie de cosas escritas posteriores a Marx que, bueno, tratan de explicar un poco por qué no se dio así y los procesos revolucionarios empezaron más en otros lados y hasta es posible ahora, si nos ponemos a hablar, de esperar a que pase antes en otros lados, ¿no? Que Lenin llamaba los eslabones más débiles de la cadena imperialista, ¿no? Los países dominados más que los países centrales. Todas esas son cosas que se fueron dando después, que eventualmente pueden haber sido errores de apreciación, y bueno, y entendibles en el sentido de que el desarrollo histórico también tiene un componente que no es automático, ¿no? Que tiene sus...
preguntas? ¿Más comentarios? ¿Opiniones sobre esto? Porque esto no, yo di mi respuesta, pero... 30. Una cuestión, yo siempre soy medio crítico con el tema de lo que comentaste tú con las cooperativas, los trabajadores que se apropian de una fábrica y compiten en el capitalismo. Y yo no sé si muchas veces se tiene en cuenta la formulita esta que expresaste fantásticamente, que creo que ahí está la dinámica del proceso en el cual, bueno, en algún momento por el sistema tienden a colapsar. Y muchas veces se tiende a decir que, bueno, problemas de gestión. O sea, y como que los trabajadores en eso pierden confianza en sí en elaborar otras estrategias, ¿no? Porque el propio sistema que se está empezando por afuera es una lógica. Yo no sé si ese razonamiento es posible hacer. O sea, vos cuando tenés una cooperativa y competís con una empresa capitalista, partís de una desventaja enorme que es que vos no querés explotar a tu gente y el capitalista sí. Entonces, o sea, a la hora de competir en igualdad de condiciones no está en igualdad. No, por supuesto. Entonces, el ajuste a la baja de los salarios, una serie de ajustes que los capitalistas hacen sin problema, naturalmente, o en una cooperativa, si lo haces, entra en contradicción con tu lógica de existencia. Entonces, y ahí entra una cosa que es medio insalvable también. O sea, una cooperativa compitiendo. O sea, si querés competir en el mundo capitalista, de alguna forma te tenés que expandir. Y si te expandís, bueno, pasa con el caso de cooperativas que han ido creciendo en España, por ejemplo, han crecido tanto que se han transformado como en empresas muy grandes, dirigidas por cooperativistas, pero que en realidad pierden un poco la esencia porque son trabajadores asalariados, o sea, no quiere decir que no sirvan, pero hay que ver, viéndolo en un contexto, yo lo que diría es, no se puede pensar que por acumulación de cooperativas o por ir generando cooperativas por aquí y por allá, el capitalismo lo vamos a hacer colapsar de esa forma. O sea, puede ser un componente que acompañe con estos problemas que tú decís, que es que transitoriamente las cooperativas siempre tienen más riesgo, las empresas autogestionadas, más riesgo de fundirse en distintas cosas que las empresas capitalistas. Capaz que tienen otras ventajas. Pueden dar ventajas de que la gente trabaje más contenta, yo qué sé. Más en lo concreto, sí, puede dar por un lado para el otro. Pero en la tendencia del mercado duro y puro, sí, tienen una ventaja muy clara. De todas formas, transitoriamente creo que son instrumentos que sirven y también como una forma de lo subjetivo generar otras cosas. Más allá de que en lo más material tengan ese límite que es como medio insalvable, ¿no? Federico y después la compañera. Sí, una cosita breve nomás a tomar en cuenta, yo sé que debe estar presente en la cabeza de muchos, pero no se mencionó, es que en los ajustes que procesa el sistema, no son ajustes en términos de mercado, tranquilamente regulando un precio, o sea, son millones de muertos, son guerras, son masacres, es eso. Y si no, el proceso de ajuste de Latinoamérica en los 70, con miles de desaparecidos, etcétera, la guerra llamadas mundiales, guerra entre las potencias europeas. O sea, tomar en cuenta esa dimensión, que no es solo un proceso estrictamente mercantil, sino que justamente no tienen ningún tipo de escrúpulo en matar millones de personas sin ningún tipo de problema, que es algo que se supone que quienes defendemos otras lógicas no estaríamos dispuestos a hacer. Matar a algunos pocos, capaz, pero no matar a eso no es. Y el riesgo es permanente eso, ¿no? Porque después están estas cuestiones de, bueno, también hay planteos de que, bueno, el imperialismo actual, por ejemplo, ha encontrado formas de resolver sus líos sin guerras mundiales como había, ¿no? Y el tiempo de las guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda, que son las que nos enseña el liceo, parece que terminó. Y en realidad el componente de la guerra, de la destrucción humana como componente de salida está presente. Capaz que no en términos de ejército francés peleándose contra el ejército alemán, pero en términos de las guerras localizadas que hay en los distintos lugares del mundo, que pasan a ser
no en realidad algo que no pasa, sino algo que pasa permanentemente. No tenemos una declaración de guerra como había antes, un gobierno que se pelea, pero sí que hay guerras permanentes en todas partes y que de alguna forma eso constituye un componente también de salida a la crisis. La guerra en Medio Oriente no se explica si no es por factores también económicos, de control de recursos, de control de zonas de tránsito para determinados capitales, y eso es para revalorizar su ganancia que lo necesitan imperiosamente. Como decía Federico, si tienen que generar una guerra, hacer parecer que es una cuestión religiosa y que mueran miles de personas, no les preocupa demasiado. Y también la destrucción de la naturaleza, como el otro componente que aparece ahí en la ecuación del capital, donde tampoco tienen muchos escrúpulos en la destrucción de la naturaleza como forma de recomponer su ganancia, ¿no? Sí. ¿Cómo entra el tema de la robotización y de la inteligencia artificial en todas estas fórmulas de plusvalía? Bueno, eso entra completamente en la lógica del crecimiento del capital constante sobre el capital variable. O sea, vos cuando tenés un robot lo que tenés es una máquina donde hay algún trabajador que participó de alguna forma o participa en la producción o en la reparación o en el accionar de esa máquina, y eso permite una generación de nuevo valor, lo que sí implica un crecimiento del peso del capital constante gigantesco en el capital invertido total, que acentúa esta contradicción, ¿no? El capital humano siempre está presente, porque hay robots, porque alguien lo hace, o porque alguien por lo menos lo supervisa, o lo programa, o asegura que no se rompa, o lo repara cuando se rompe. O sea, lo que sí se genera es eso, es una exacerbación cada vez mayor de esa tendencia, que cada vez el peso de capital constante es más alto, y bueno, y se generan esas presiones sobre lo que realmente genera el nuevo valor, que es el trabajo aplicado y puesto a trabajar. La contracara de eso es que el trabajo humano es cada vez más productivo también en el valor que genera a lo largo del tiempo, porque el trabajador que programa un robot o que supervisa que funcione bien genera mucho más plusvalía trabajando una hora que el trabajador que, no sé, que es artesano que hace una silla. Sí.